una verdadera felicidad poder estar aquí. Ah, en realidad hoy estoy muy feliz porque pude finalmente regresar al Ecuador, pude regresar a Cuenca, regresar y ver a mi familia, abrazar a mis papitos, abrazar a mis hermanas. Feliz. Volver a mi iglesia a más de los 2 años para mí es una felicidad grande, pero esta felicidad se mezcla con un sentimiento agridulce porque ya la siguiente semana me toca regresar a las labores. Pero estoy feliz y grato con Dios por la oportunidad que me dio de poder regresar acá a Cuenca. Para los que no me conocen, mi nombre es Pedro y yo en realidad crecí en esta iglesia desde que tengo memoria. Crecí junto a ustedes, desgraciadamente no crecí mucho, pero bueno, a la larga crecí. Uh, en realidad les digo que yo salí del Ecuador, pero el Ecuador nunca salió de mí. Amo al Ecuador, amo a Cuenca, amo a esta iglesia y para mí es una felicidad poder abrazarles a muchos de ustedes al tanto tiempo. Verles a mis queridos hermanos con los que crecí mucho, a mi ñaño Benito, a mi ñaño Pepito, la Yolita, Jorgito, el ñaño Flavio, Giovanito, Sandra, pero aunque no pueda pronunciar todos los nombres, pero para mí, a mi niño Carlitos, es un gusto poderles ver a todos al tanto tiempo que estoy acá y para mí, créanme que es una verdadera alegría. Eh, yo salí del Ecuador más o menos en el mes de mayo del 2019 por motivos de estudio una vez que me gradué. Dios me abrió las puertas para poder hacer un programa de posgrado en los Estados Unidos y salí en mayo del 2019 y simplemente para no hacer historia larga, Dios me mostró que ese era el camino. Con la ayuda del Señor se trabajó mucho por eso. Una vez que se abrieron las puertas y que fui aceptado, me dio un golpe de realidad. Vi que no iba a ser fácil y ahí en cambio me asusté y no quería irme. Y ahí fue la batalla en que quería quedarme en el Ecuador versus no irme y en realidad estaba muy asustado. Para no hacer la historia, al final terminé por ir a los Estados Unidos a hacer ese programa de posgrado. Recuerdo que una de las últimas veces que estuve aquí fue 2 semanas antes de irme, en el mes de mayo, y estaba asustado en un sermón de despedida, casi llorando, porque yo pensaba que me enfrentaba a un futuro incierto, y en realidad desde mi perspectiva era extremadamente incierto. No sabía lo que iba a pasar, estaba por encima de mis capacidades, y recuerdo que hice la promesa justo en este púlpito de que si algún día Dios me permite regresar, les iba a poder contar lo que el Señor hizo conmigo. Y ahora ya prácticamente 7 años después de muchas cosas, muchas alegrías, muchas lágrimas, muchos éxitos, muchos fracasos, muchos momentos felices, muchos tiempos tristes, el Señor me permite regresar 7 años después y puedo contarles en algo la experiencia que Él me ha permitido aprender durante estos 7 años. Y si en algo puedo resumir toda mi experiencia durante estos 7 años, puedo decirles que Dios nunca me abandonó. Él siempre estuvo allí y si ustedes van a recordar solo alguna parte de este sermón, quisiese que recuerden esto, que Dios nunca abandona a sus hijos y si ustedes le permiten, Él estará junto a ustedes, cualquiera sea el camino por el cual les guíe. ¿Sí? Ese es principalmente el centro de este mensaje y para comenzar quiero decirles que, bueno, ahorita ya está disponible en todo el mundo, pero existió esta serie que se ve en Amazon Prime que se llamaba La Casa de David, en el cual prácticamente era la historia del rey David. A mi criterio es una serie muy bien hecha, obviamente tiene situaciones añadidas por el hecho de el drama como tal que tienen que darle para poder hacer una serie, pero se apega mucho al contexto bíblico desde mi perspectiva, lo que yo pude ver, he aprendido mucho de esa serie y si ustedes no la han visto, les recomiendo que lo puedan hacer. Está en Amazon Prime, esa situación es gratuita y es una excelente serie. Habla la historia del rey David. Como ustedes saben, David era el hijo de Isaí, era el menor de su familia. David al menos tenía 7 hermanos. La ocupación de David era un pastor de ovejas, que en ese tiempo era una de las ocupaciones más humildes que una persona puede llegar a tener. Vivía en una ciudad pequeña, la ciudad se llamaba Belén, y para que ustedes tengan una idea, Belén en realidad no era una ciudad, era simplemente un pueblo con entre 100 a 300 personas, es decir, no era ni siquiera un barrio de lo que consideraríamos ahora una ciudad. Era una ciudad muy pequeña, prácticamente David estaba en el medio de las colinas, era completamente un desconocido en el mundo en el que él se encontraba. De pronto Dios aparece y le elige al rey David. Si ustedes pueden abrir sus Biblias en 1 de Samuel capítulo 16, versículo 12, vamos a poder encontrar el inicio de la historia del rey David. 1 de Samuel capítulo 16, versículo 12. Y les voy a leer lo que dice y la parte en la que quiero que ustedes puedan entender. En 1 de Samuel 16, 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio
hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Primera de Samuel 16 marca el inicio de la historia del rey David, y para no hacer larga la historia, Dios cumple sus promesas y David se convierte en el rey de Israel. Si ustedes abren sus Biblias en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4, vamos a leer específicamente el cumplimiento de la promesa de Dios en la historia de David. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4 dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Es prácticamente la parte del versículo que quiero que lean, ¿sí? Ahora, lo primero que quiero que ustedes puedan entender aquí es primero que Dios cumple sus promesas. Dios ungió a David como rey de Israel, le dio la promesa que él iba a ser rey de Israel y al final David fue ¿qué cosa? Rey de Israel. Dios cumple sus promesas. Sin embargo, entre Primera de Samuel capítulo 16 y Segunda de Samuel capítulo 2 hay ¿cuántos capítulos? Alrededor de 16 capítulos. ¿Saben ustedes cuántos años existe en ese proceso? Nadie sabe exactamente, pero se estima que David más o menos en esa edad, cuando él fue ungido, era todavía un adolescente, tendría entre 14 y 15 años. El momento que David es ungido como rey de Judá, tenía 30 años y 7 años después es ungido sobre todo Israel. Es decir, que entre la promesa y el cumplimiento de la promesa en la historia de David, al menos hubieron ¿cuántos? Al menos 14 o 15 años, ¿no es cierto? Es decir, no fue inmediato, hubo un tiempo que pasó. Ahora, quisiese que podamos entender una cosa, y es la parte en la que quisiese que nos enfocamos en este sermón, en este momento ahora. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó en esos 15 años en la vida de David? ¿Acaso fue que él estuvo inactivo? ¿Acaso fue que esos 15 años fueron desperdiciados? ¿Acaso fue que Dios perdió el tiempo en la vida de David durante esos 15 años? Y la respuesta es no, porque recuerden, mis queridos hermanos, es que Dios hace llamados, pero Dios no solo llama, sino Dios también capacita, ¿sí? Pero la capacitación implica un programa de estudios, la capacitación implica un proceso. La historia de David con Dios inicia en Primera de Samuel capítulo 16 y en ese momento Dios inicia un proceso de preparación en la vida de David, algo que yo lo llamo la escuela de Dios. Y esa es la parte que quisiese que nosotros pudiésemos entender ahora. El título de este sermón se llama La escuela de Dios de la promesa al cumplimiento. Miren, todos los cristianos, todos los hijos de Dios, en algún momento de sus vidas van a pasar por la escuela de Dios. Tal vez ustedes no se den cuenta, pero estén pasando por la escuela de Dios. No existe ningún cristiano, no existe ningún personaje en la Biblia que no haya pasado por esa escuela, que no haya pasado por esas aulas. Y en mi experiencia, yo les digo que también durante estos últimos 7 años he tenido que pasar un programa intensivo. Siempre lo dije y les he dicho a mis papás un montón de tiempo y a las personas, Dios me llevó a los Estados Unidos para aprender medicina, pero en realidad no solo aprendí medicina. Medicina fue solo una parte del proceso. He tenido que aprender de la vida un montón. Y es una parte que simplemente quisiese contarles ahora. Las escuelas, por lo general, en realidad no son fáciles. Los humanos tenemos estos centros de formación académica que son las universidades. En la universidad uno va, elige una carrera, se inscribe y pasa un programa de estudios que dependiendo de la carrera será, ¿cuántos? 3 a 5 años. Una vez que uno se gradúa, el objetivo de entrar a la universidad es graduarse, tener un título y ser un profesional, ¿no es cierto?, para poder después trabajar. Para algunos ese no es el final. Una vez que obtienen su título, el siguiente proceso es ¿por qué? Por un posgrado, después viene un doctorado y así hay gente que pasa estudiando toda su vida. Pero así como los humanos tenemos sistemas de educación superior, Dios también tiene un proceso por el cual Él quiere educar a sus hijos y Él educa a sus hijos y es la parte que quisiese que conversemos hoy. ¿Cómo funciona esta escuela de Dios? Lo que yo les voy a contar es simplemente una experiencia que yo he tenido que aprender durante estos últimos 7 años. La experiencia que yo he tenido con el Señor, tal vez su experiencia sea diferente, simplemente quiero comentarles lo que yo he aprendido. Lo primero que he aprendido de esta escuela del Señor es que primero las matrículas están abiertas. Las matrículas siguen abiertas y están abiertas para todo aquel que quiere inscribirse. La inscripción es completamente voluntaria
¿Y saben cuál es la tasa de admisión a la escuela de Dios? La tasa de admisión es del 100%. Ahora les comento esto porque ustedes saben, no es fácil ingresar a la universidad. Allí en Estados Unidos existen estas universidades que se llama el grupo de Ivy League, que son una de las universidades más prestigiosas del mundo. Utilizan como más o menos, pertenecen a este grupo como cerca de, creo que son 8 universidades, entre las cuales están universidades muy famosas como Harvard, Yale, Columbia, Princeton. En realidad, cada año a cada una de estas universidades aplican cerca de 60,000 estudiantes y solo aceptan alrededor del 3 o 4%, es decir, que de los 60,000 que aplican o solo entran prácticamente 2,000 personas. La tasa de admisión es mínima, pero en la escuela del Señor la tasa de admisión es del 100%. Todo aquel que quiere entrar, entra, pero recuerden que la admisión, ¿qué cosa? Es completamente voluntaria. Ustedes tienen que inscribirse, Dios no fuerza a nadie a que entre en su escuela. La segunda parte que yo tuve que aprender y que he aprendido durante este tiempo es que una vez que uno entra en la escuela de Dios, tú no eliges la carrera ni el plan de estudios, lo elige Dios. Y con esto les voy a poner en contexto la historia de David. David no eligió ser rey, Dios lo eligió a David. Primero, David no eligió el método de formación de Dios, Dios eligió el método de formación para David. Ahora, Dios no fuerza a nadie, en eso estamos claros. Dios tiene un plan, pero es decisión de cada ser humano si ustedes desean aceptar el plan de Dios para sus vidas o no. Es decisión de cada uno de ustedes si ustedes quieren obedecerle a Dios o no. Recuerden, Dios tiene un plan, es decisión del ser humano si quiere obedecer o no. David se caracterizó por algo. Recuerdan que en la Biblia Dios alguna vez dijo que David fue un hombre conforme a su corazón. Ustedes se han leído ese versículo, ¿no es cierto? Pero ¿saben por qué? David fue un hombre conforme a su corazón de Dios, es porque primero David rindió sus sueños a Dios y dejó que Dios le revele los suyos. David rindió su agenda, sus planes a Dios y dejó que Dios le revele su agenda y Dios le revele sus planes. Ahora yo me hago la pregunta, cuando David entra en la escuela del Señor y tiene que pasar por esta escuela durante 15 años, ¿qué fue lo que él tuvo que aprender? ¿Cuál fue el programa de estudios al cual Dios le sometió? Los humanos cuando entran tienen, ¿no es cierto? Ejemplo, en medicina, por lo general medicina aquí en el Ecuador son 6 años. Cada año tiene 2 semestres y en cada semestre uno va aprendiendo y el aprendizaje es paulatino. El primer año son carreras como anatomía, bioquímica, farmacología, carreras básicas, bases que uno debe tener para poder ascender. Conforme van pasando los años, se van haciendo experiencias más clínicas. Al final, el internado prácticamente es 90-100% clínico para poder llegar a ser médico, es decir, el aprendizaje es paulatino. Ahora yo me pregunto, ¿cuál fue el proceso que Dios tuvo que seguir con David? Él quería, o Dios tenía el trabajo de convertir un pastor de ovejas en rey de Israel. Pero interesantemente a David primero le somete a un programa de estudios interesantes. Me imagino que tal vez el primer ciclo, las materias eran pastoreo de ovejas, nivel 1 y nivel 2. Dios le somete a David a que primero sea un pastor de ovejas. El segundo nivel de estudios le pone simplemente a que enfrente a osos y leones. Y ese era tal vez parte de los primeros niveles de formación de David. Y una vez que David aprueba y vence a los osos y leones, viene el siguiente nivel y el siguiente nivel se llamaba Goliat. Después de que enfrenta a Goliat, pasa a otros niveles y tal vez los siguientes niveles que vienen es una vez que ya entra al ejército de Saúl, el proceso de estudio se vuelve más avanzado, comienza a aprender tácticas militares, comienza a aprender de administración estatal. Una vez que aprende todo esto y que David se siente listo para ser rey, Dios todavía le dice, todavía no estás listo, ahora viene el verdadero momento de preparación. Le lleva al siguiente nivel y en el siguiente nivel Dios hace que él entre en enemistad con Saúl y de pronto David comienza a huir. Y en este proceso de huida, en este proceso de desesperación, aprende muchas cosas, como es entrega total, dependencia, humildad. Cada nivel que Dios o que David iba aprobando, le abría la puerta para el siguiente nivel. Pero ¿saben qué es algo que he aprendido de esta escuela? Es que Dios es un Dios amoroso y Él sabe cuál es el camino por el que dirige a sus hijos. Quisiese que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 7, versículo 22. Para darles contexto,
En este momento Dios está hablando a Israel por medio de Moisés, o por medio de Josué sería en este caso. Para en este momento Israel ya ha salido del desierto, ha entrado en Canaán y está en el proceso de conquistar todos los pueblos que tenía que conquistar. Pero Dios les da un mensaje muy característico y les dice en Deuteronomio 7:22, y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mis queridos hermanos, Dios es un Dios que sabe lo que hace. Dios es un Dios que sabe cómo dirige a sus hijos. Él no te daría una bendición en el momento inapropiado porque ustedes saben, la bendición en el momento inapropiado puede convertirse en una maldición. Ustedes han visto las historias de tantos futbolistas, en el Ecuador tenemos una, personas que eran promesas, que recibieron éxito demasiado temprano, recibieron cantidades de dinero muy tempranas que no las supieron administrar. La promesa o la bendición en el momento inadecuado puede convertirse en una maldición. En mi caso personal, recuerdo que cuando tuve que salir, tuve que ir pasando por ciertos niveles y una de las cosas en mi experiencia personal más duras fue separarme de mi familia, porque yo todo el tiempo he estado con mi familia. Cuando salí de Ecuador tenía 28 años y esos 28 años siempre fui muy apegado. Y una de las partes que más me hacía sufrir era de la idea de la separación. De pronto salgo del Ecuador y me toca ir hacia la ciudad de Nueva York. En realidad estuve en New Jersey. Y en realidad una de las cosas que más sufrí fue esa separación. Pero ¿saben algo? Dios permitió que esa separación sea progresiva, me llevó en niveles. Me llevó a una ciudad en la cual estaba lejos de cualquier familia, nadie podía ayudarme, yo prácticamente tuve que, en ciertas formas, resolver todo por mi cuenta, pero tuve una gran bendición de poder tener familia a una hora de viaje en la ciudad de Nueva York. Es decir, que mientras yo estaba una semana allá, cuando llegaba los fines de semana, simplemente viajaba donde mi familia que tenía allá, y les veía, y eso ayudaba para que el proceso de separación sea menos doloroso. Ese fue el primer nivel. En el segundo nivel, cuando ya fui a la situación de subespecialidad, prácticamente mi familia se movió en cierta forma y tenía cierta familia, pero tal vez les vería una vez cada 3 meses, cada 4 meses. En el siguiente nivel, cuando ya me llevó a trabajar, ahorita estoy en una ciudad en la cual prácticamente mi familia más cercana es como del Ecuador hacia, yo qué sé, Sao Paulo, estoy bastante alejado, en carro sería 4 o 5 días, pero yo lo que puedo recordar es que Dios me llevó a través de un proceso paulatino, la separación no fue inmediata y Él sabe lo que hace. Cuando llegué a Estados Unidos, tenía un sueño y uno de mis sueños era entrar al Hospital de Columbia. Ese era mi sueño, siempre le veía como una meta, pero eso estaba muy lejano, completamente fuera de mis capacidades. Cuando entro al primer programa en Estados Unidos, no fui a Columbia, fui a otro programa muy bueno, era un programa más pequeño. Ahí estuve 3 años y cuando iba a la parte de la subespecialidad, que era la parte más importante de mi carrera, de pronto Dios me abre las puertas y permite que entre a ese hospital. Pero lo importante de eso fue que cuando llegué al hospital y ciertas veces conversaba con papis y decía, Dios sabe lo que hace. Si es que Él me hubiese llevado directamente a Colombia, no hubiese resistido. La exigencia o el nivel de exigencia es tan alta que primero tenía que aprender a lidiar con algo más pequeño antes de poder lidiar con la bendición más grande. Mis queridos hermanos, si ustedes encomiendan sus vidas a Dios y si ustedes aceptan los planes de Dios, Él les va a llevar a través de diferentes procesos, pero Él es quien controla la carga, Él es quien está a cargo del proceso. Y si ustedes confían en Dios, Él hará las cosas adecuadamente, les dará las cargas, los procesos y Él cumplirá los planes en su vida. Los humanos tenemos nuestros planes, tenemos nuestra agenda, pero si quieres entrar en la escuela de Dios, debes de estar dispuesto a rendir tus sueños, debes de estar dispuesto a rendir tu agenda a Dios y debes dejar que Dios te revele sus sueños y que te revele su agenda. Mis hermanos, yo les hago esta invitación para que ustedes acepten el llamado y acepten las materias que Dios les pone por delante, porque Dios sabe lo que hace. La siguiente parte que he aprendido es que la duración de la carrera depende de qué tan buen estudiante seas. Y esto es un principio bíblico. El pueblo de Israel, o bueno, les comento hasta algo que siempre me llamó la atención. La carrera de psicología normalmente tiene ¿cuántos años? Creo que son 4 o 5 años, pero no sé si ustedes vieron, se hizo famosa una historia en el Ecuador de que hubo una persona que se graduó de psicología 12 años después, uno de los dirigentes estatales.
No tengo idea de la razón por la cual se gradúa a 12 años, pero al punto al que les doy es que no todas las personas que entran en una facultad se gradúan a los 5 años. A unos les toma 5, a otros les toma 12, otros nunca se gradúan. La duración de la carrera va a depender de qué tan buen estudiante seas. David tuvo que estar en ese proceso durante 15 años. El pueblo de Israel transformó un viaje que debía ser de 2 semanas en 40 años. Cada persona elige qué tan largo quiere estudiar en la escuela de Dios. Y si nosotros nos rehusamos a aprender las lecciones que Dios quiere enseñarnos, desgraciadamente Dios tiene que repetir los exámenes, tenemos que repetir el curso hasta que logres aprobar. La terquedad muchas veces alarga el proceso, la obediencia lo acelera. Otra parte que he aprendido en este proceso es que no todos los que entran terminan la carrera, muchos se retiran. Ustedes saben que Dios no fuerza a nadie. Este proceso de estar en la escuela de Dios es algo completamente voluntario. Muchos perseveran y terminan, pero hay muchas personas también que a lo largo del camino se retiran. No es cómo empiezas, sino cómo terminas. ¿Recuerdan en el último mundial? La selección española creo que empieza empatando contra Cabo Verde y ya los deportistas o prácticamente la prensa les acabó y terminaron siendo, ¿qué cosa? Campeones del mundo. Ecuador empezó mal y terminó mal, desgraciadamente, pero bueno. Sigamos el ejemplo de España en este caso, ¿sí? Recuerden, Saúl empezó la carrera, pero se retiró espiritualmente. Mientras tanto, David permaneció fiel aún en medio de la persecución. Y mis hermanos, recuerden que los que perseveran alcanzan la corona, alcanzan el premio. Es fácil matricularse con entusiasmo. Cuando todos entran a la universidad, todo el mundo entra feliz. Pero la prueba de desierto hace que muchos abandonen o muchos abandonemos. La pregunta es no cómo empezamos, la pregunta es cómo terminamos, ¿sí? Otra de las partes que he aprendido que para mí son claves es que es elemental aprender a escuchar la voz del maestro. Si ustedes entran en una universidad, si ustedes van a estudiar, es elemental que aprendan a distinguir quién es su maestro, que aprendan a distinguir versus quiénes son sus compañeros, cuál es la voz del maestro para que puedan aprender. Y esto es extremadamente importante. Ahora, ¿cómo habla Dios? Y esta es una de las preguntas más difíciles que uno tiene que aprender. Lo que les podría decir es que Dios habla de diferentes formas. Tenemos la Biblia en la cual nosotros tenemos la palabra de Dios, pero yo personalmente pienso que Dios habla específicamente a cada persona. Ahora, la forma en la que me habla a mí puede ser muy diferente en la forma en la que te pueda hablar a ti. Si en algo he aprendido durante este tiempo es que mi principal oración ha sido, Señor, yo quiero escucharle, pero no sé distinguir su voz. Por favor, hágase entender. Y en mi experiencia, Él se ha hecho entender cuando el tiempo ha sido adecuado. Ha habido muchos procesos. Recuerdo cuando finalmente pude terminar todo mi proceso de formación y llegaba la experiencia, llegaba la decisión si debía quedarme en los Estados Unidos para trabajar versus regresar al Ecuador. Para no hacer larga la historia, la respuesta del Señor fue, debes quedarte. Y la siguiente pregunta es, ¿dónde? Estaba entre dos lugares, no tenía idea, pasé, más o menos oré como cerca de 4 o 5 meses por la respuesta, pedía respuesta, no respondía, pero le pedía que por favor se haga entender. Llegado el momento, llegó la respuesta y me mostró el camino A versus el camino B, y por donde el Señor me dirigió les digo que ahora estoy ahí, estoy feliz. No es un lugar perfecto, pero es donde el Señor me tiene y les puedo decir que no existe lugar más bonito en la tierra que en donde Dios quiere que sus hijos estén. Y siempre le he dicho al Señor, el momento que Él me diga, tu proceso en Estados Unidos se terminó, regresa al Ecuador, regresaré feliz de la vida, pero les digo que yo quiero regresar cuando Él me diga, es momento de regresar acá, porque yo sé que Él me regresará con un plan y ese regreso será de bendición. ¿Sí? Otra de las partes que he aprendido que han sido claves es que el maestro no te abandona en la clase, ni el maestro no te abandona en el examen. Dios no es un profesor distante. Quisiese que abran sus Biblias en 1 de Samuel capítulo 16, por favor. Capítulo 16, versículo 13. Y vamos a leer algo importantísimo en la historia de David. Y Samuel tomó el 1 de Samuel capítulo 16, versículo 13.
y Samuel tomó el cuerno de aceite. En este momento regresamos a cuando David fue ungido, y ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Ahora la parte que quisiese que nos enfoquemos es, David es ungido, pero David no queda solo. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en la vida de David? Es que el Espíritu de Jehová le acompañó desde ese momento. Ahora, nosotros bíblicamente sabemos que el Espíritu de Jehová estuvo con David, pero sin embargo la vida de David y el proceso de David no fue un jardín de rosas. En eso estamos de acuerdo. Hubieron momentos duros, hubieron momentos felices, hubieron momentos tristes, pero independientemente de los momentos por los cuales pasaba David, Dios estaba con él. David nunca estuvo solo. David escribe el Salmo 23 que ustedes se saben de memoria, en el cual dice, el Señor es mi pastor, con él nada me falta. Pero ¿saben algo? David también escribió el Salmo 142. ¿Y saben qué fue lo que dijo en el Salmo 142? David en el Salmo 142 dijo, no tengo refugio, no hay quien cuide mi vida, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Vaya que es duro atravesar estos tiempos y saben, incluso si Dios está con nosotros desgraciadamente, a veces en su plan de formación, Él tendrá agendadas materias difíciles, Él tendrá agendado momentos difíciles, Él tendrá agendado momentos de tristeza, pero esos momentos de tristeza van a tener un propósito. Cuando nosotros sufrimos con Dios, sufrimos con un propósito y ese proceso será para construcción. Cuando uno sufre por decisiones propias, cuando uno toma decisiones inapropiadas y sufre por eso, uno sufre solo y a veces ese tipo de sufrimiento lleva a la destrucción. La pregunta que tenemos es, todos desgraciadamente vamos a sufrir en algún momento de nuestras vidas. La pregunta es, ¿quieres sufrir solo o quieres sufrir con Dios? Recuerdo que en una de las experiencias más duras que tuve que pasar, la enfermedad de uno de mis seres más queridos mientras yo estaba en Estados Unidos, hubo momentos muy duros. Uno de los momentos más fuertes que tuve fue el, obviamente, tener que lidiar con el dolor de ver a uno de mis seres más amados enfermo. Pero también uno de los procesos más duros que tuve que atravesar es que ese proceso de enfermedad prácticamente eliminó todas las bases de quien yo creía que era Dios. Yo le veía a Dios como que si yo hago las cosas bien, las cosas me tienen que ir bien. Yo veía que si yo obedezco y cumplo los 10 mandamientos, la vida tiene que ser bendición. Yo le veía a un Dios así. De pronto vi una experiencia que prácticamente derrumba quién era Dios en mi vida y me quedé sin base. Y el dolor que sentí era doble al ver sufrir a mi ser amado y por otro lado al quedarme sin el Dios en el que yo confiaba tanto, me quedé sin base. Recuerdo que ese proceso de sufrimiento tomó muchos años y en ese momento no quería saber nada de Dios, no quería saber nada de la Biblia, pensaba que todo eso era algo extraño. Y hasta ahora recuerdo que tal vez en medio de ese proceso de sufrimiento hice una de las oraciones más sencillas y más cortas que pude haberlo hecho. Y la oración que simplemente le hice fue Mayday. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Mayday es una palabra que los pilotos utilizan cuando un avión está en emergencia y cuando está a punto de estrellarse. Fue creado en 1923 y esa palabra solo se utiliza en procesos de emergencia. Cuando un avión está a punto de caer, prácticamente están en el proceso de decir o pedir auxilio. Y recuerdo que fue un día sábado en medio de la ciudad de Nueva York, que la única oración que le dije fue, Señor, Mayday, me muero, no encuentro norte, es de emergencia. Ahora, no es que después de hacer esa oración algo milagroso cambió, vino una persona, cambiaron las circunstancias inmediatamente. Eso nunca pasó. Pero les puedo decir que Dios me hizo sentir que no estaba solo. Y en medio de ese proceso en el cual yo me encontraba perdido, Él me encontró a mí. Nuevamente me volvió a instruir, me dio un norte y les digo que 3 o 4 años o 5 años después puedo estar aquí contándoles mi experiencia, ya sea en la montaña pastoreando ovejas, ya sea en el campo de batalla enfrentando a Goliat, ya sea en el confort del palacio de Saúl, ya sea en medio de las incomodidades de la cueva de Adulam, Dios siempre estuvo con David allí. En el mismo Salmo 142, David dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia.
En el Salmo 143, David dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Si tal vez este día estás en un proceso de sufrimiento, si tal vez en este día estás atravesando situaciones complejas, mi querido hermano, quiero decirte que tú no estás solo. Dios no te lanza a la prueba solo. Él está a tu lado en cada proceso del camino. Él está a tu lado hoy en cada una de las circunstancias que tengas que enfrentar. Obviamente, si tú deseas que Él esté allí. La siguiente parte que aprendí es que los que perseveran se graduarán y alcanzarán el objetivo. David, después de 15 años, ve la promesa de Dios cumplirse. 15 años, no fue uno, no fueron dos, fueron 15 años. Como leímos en 2 de Samuel capítulo 2, versículo 4, al final David es coronado rey de Judá y 7 años después David es coronado rey de Israel. La promesa de Dios se cumplió en la vida de David. Quisiese que abran sus Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 12, y voy a leerles en la versión Dios habla hoy, que es tal vez uno de los versículos favoritos en esta versión que tengo. Santiago 1, 12 dice: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona de Dios que ha prometido a los que le aman. Mis queridos amigos, ningún esfuerzo es vano. El que persevera recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entro al último punto, que este es el más importante. Saben, en la escuela de Dios siempre existe un programa de posgrado. ¿Saben por qué? Porque cuando uno aprueba el nivel, ese no es el final, es simplemente la apertura para un siguiente nivel. David estuvo en este proceso, en este programa de formación de Dios durante 15 años para llegar a ser rey, pero ese no fue el final de la escuela de Dios en David. Ese simplemente le capacitó y le llevó al siguiente nivel, le llevó a un posgrado, porque recuerden, no existe jubilación en la vida espiritual. El objetivo de Dios para los seres humanos es que lleguemos ¿a dónde? Que lleguemos a los reinos celestiales, que seamos salvos. Ahora, el camino de salvación para cada ser humano va a ser diferente. Los planes que Dios tenga con cada persona van a ser diferentes. Para David llegar al trono no fue el final, sino fue un inicio del nuevo nivel de formación. Dios continuó moldeando a David y la obra de Dios terminó y prácticamente terminará el momento que Él resucite y entre a las mansiones celestiales. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Quisiese que podamos leer esto. En la versión de Dios habla hoy, que es una de mis favoritas, voy a leer lo que dice. Estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra en ustedes, la irá llevando al buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Aquel que inició la buena obra en tu vida, la va a terminar. Proverbios capítulo 4, versículo 18, por favor, uno de los textos finales antes de terminar este sermón. Proverbios capítulo 4, versículo 18. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día, van en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Mis queridos hermanos, Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de promesas y las promesas de Dios Él las cumple. Finalmente, quiero decirles que uno de mis textos favoritos en la Biblia, Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mis queridos hermanos, yo quiero hacerles una invitación y quiero terminar con una invitación. Si algo he aprendido en estos 7 años, es que uno tiene que rendir sus sueños a Dios y dejar que Dios le revele los suyos, porque Dios sabe cuál es el mejor camino para ti. Él sabe cuáles son los planes que tiene para ti. Él quiere darte un futuro y una esperanza. Dios sabe lo que es mejor para tu vida. Si hoy no estás matriculado en la escuela del Señor, te invito a que lo hagas. Las inscripciones están abiertas. Entrarás en un proceso largo, pero tal vez será el proceso de mayor bendición para tu vida.
Si ya estás sentado en las aulas de Dios, te invito a que perseveres. No reniegues del aula o de la materia que estás atravesando ahora, ya sea que estés en medio del anonimato, ya sea que estés en el servicio humilde, ya sea que estés en proceso de sufrimiento, ya sea que estés atravesando un desierto, la invitación que les hago es perseveren, porque ¿saben algo? Dios está con nosotros, Dios está con ustedes, Dios está conmigo y Él tiene un plan. Mis queridos hermanos, Dios tiene los mejores planes para sus hijos y Él sabe lo que es lo mejor. Terminemos con una oración. Padre Santo, le agradecemos por este día. Gracias, Señor, porque hoy nos dice que usted tiene planes para nuestra vida, pero usted no es solo un Dios de planes, sino usted también es un Dios de procesos. Y usted no solo nos muestra cuáles son los planes, sino usted también nos muestra el camino. Y no solo está contento con mostrarnos el camino, sino o quiere mostrarnos cómo debemos caminar. Gracias porque el día de hoy usted nos ha enseñado que usted está con nosotros a lo largo de ese proceso y no estamos solos en el camino. Le pedimos que el día de hoy pueda bendecir a esta iglesia, pueda bendecir a todas las personas que están aquí, que pueda bendecir, Señor, nuestras vidas espiritualmente y que por favor pueda enseñarnos a rendir nuestros planes y nuestros sueños a usted y dejar que usted nos revele los suyos. Le encomendamos este día en sus manos y gracias por este día sábado. En el nombre de Jesús. Amén.